Cerramos curso político y con él le hacemos balance también al mismo tiempo del Ecuador de esta legislatura. Como bien saben, fuimos llamados a las urnas ese pasado 2023 y vamos analizando ya, por supuesto, todas las actuaciones que se han venido realizando desde entonces. En este debate, que por cierto va a ser el último también de esta temporada, volveremos por supuesto en septiembre gracias a la colaboración y participación que siempre han mostrado nuestros habituales asistentes a esta mesa, nuestros habituales portavoces. Como siempre les digo, todos ellos son invitados los jueves aquí a Onda Medina Castilla y León, y hoy tenemos el placer de contar con David Alonso en representación de Medina Primero. Muy buenos días, David. Muy buenos días, Paula. María Jesús Vázquez, representante portavoz de Gana Medina. María Jesús, muy buenos días. Buenos días. Y Luis Carlos Salcedo como portavoz del Partido Popular. Luis Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días. Balance de el Ecuador, de lo que podríamos decir esta legislatura. Es difícil condensar en escasamente unos minutos todo lo que se ha venido organizando, realizando, proponiendo por parte también de la oposición en estos 2 años, pero por empezar con esa primera lectura que realizan nuestros portavoces, comenzamos, David Alonso, con un repaso general de estos 2 años de legislatura. Bueno, yo creo que durante estos 2 años se han plasmado ya algunos de los proyectos que se iniciaron en la anterior legislatura. Y yo me quedaría con lo que ya lo he dicho varias veces y va a parecer reiterativo, es que se han puesto los cimientos de lo que vendrá. Sé que todo el mundo espera que venga ya, pero las cosas tardan, y más cuando hablamos de temas de burocracia administrativa, de subvenciones, de procesos, pues todo lleva un proceso muy largo. En ese sentido, durante este año va a ver la luz la mayoría de los proyectos del plan de fomento, con esos 20 y tantos millones de euros en la carretera de Olmedo, que será también la base para el asentamiento de nuevas empresas, de grandes nuevas empresas, no de pequeñas empresas. Eso está hecho para grandes empresas, de dotaciones e infraestructuras necesarias en Medina del Campo, como el tema de la EDAR, las modificaciones que va a haber. Yo creo que es importante a nivel económico y el económico porque lleva al empleo, un empleo que Medina del Campo, pues gracias a Dios yo sí que creo que en Medina estamos en pleno empleo porque se publican muchísimas ofertas de empleo, no se encuentran trabajadores, nosotros hablamos con las empresas y las empresas no encuentran mano de obra. Otra cosa es que sea la mano de obra que tú quieres que sea, pero ofertas de empleo existen y muchas de ellas en vacío desde hace mucho tiempo, las empresas no encuentran esos trabajadores. Tenemos determinados recursos que se están empezando a mover y que durante este año van a ver la luz sí o sí, con todo el tema, por ejemplo, del plan de sostenibilidad turística, que creo que con esos 3 millones de euros de inversión vamos a ver de aquí a diciembre. Vamos a pedir una ampliación hasta mayo, pero de aquí a diciembre va a haber muchísimos cambios, con cambios en medio ambiente, con toda la zona del Pinar de la Mota, el Pinar de las Salinas, nuevas plantaciones. Por decir un número, 8.000 y pico árboles se van a plantar en la caña de Extremadura durante este año. Ya está en contratación, o sea, eso son cosas tangibles. A nivel medioambiental, que es la concejalía que lleva muchos cambios, a nivel de la concejalía, por ejemplo, que tiene la delegación Olga, yo creo que esa subvención que se consiguió de 100.000 euros para reto demográfico. Ahora mismo vengo de hablar con Olga por otra subvención y otra línea de crédito que nos va a venir para crear una especie de pisos de asentamiento para que esas personas que vengan a trabajar a Medina tengan un primer sitio donde vivir. El tema de la vivienda creo que es un tema que hay que estudiarlo y verlo. Creo que con profundidad, porque en Medina tenemos un problema de vivienda, no de cuánta vivienda hay, porque hay mucha vivienda, pero es mucha vivienda en venta. Entonces, a lo mejor ese proyecto de las 750 viviendas que iba a traer el Ministerio y anunciaron hace 2 años, pues si estuvieran ya construidas o por lo menos iniciadas, pues a lo mejor algún respiro sí quedaba a la gente. Y yo creo que en líneas generales el bienestar de los ciudadanos de Medina del Campo ha ido mejorando. Todas las inversiones que estamos haciendo en servicios sociales creo que es algo en lo que nunca nos hemos pegado ninguno de los grupos políticos, en que había que gastar lo que hubiera que gastar porque no hubiera listas de espera en servicios sociales ni en ayuda a domicilio. Bueno, pues yo creo que Medina del Campo estos 2 años ha ido mejorando, pero sobre todo en proyectos que están por ver nacer, que se está la semilla, se ha estado regando, se ha estado cuidando, se ha ido a la Junta, se ha hablado a los ministerios y veremos ese nacimiento
pues en lo largo, unas cosas a lo largo de este año, otras a lo largo del año que viene, y bueno, tenemos aún 2 años por ver un crecimiento, yo creo que va a ser importante en Medina del Campo. Esa es la esperanza que yo creo que con la que trabajamos todos los que estamos en el grupo de gobierno. Me voy con la lectura también de María Jesús Vázquez, en esta ocasión como única representante de la oposición. María Jesús. Sí, me va a costar responder a 2 representantes del gobierno que van a vender lo maravilloso que es todo. Yo creo que se está trabajando, lo he dicho siempre, nunca he negado que se trabaje, creo que se trabaja mal. Eso os lo he dicho también siempre, que el problema es un problema de gestión. Habría muchas cosas que responder a David o que puntualizar de lo que dice David, para bien y para mal, pero creo que si no, no voy a dar yo mi opinión, mi balance de los 2 años, así que si acaso lo dejo para después, si no se me olvida. Espero que no se me olvide. Yo creo que, lo he dicho más veces, es una continuación de la legislatura pasada, con una ventaja para el Partido Popular sobre todo, que ya tienen casi mayoría absoluta, porque son 10 concejales, con uno más habrían tenido mayoría absoluta. Han pactado con 2 grupos, con lo cual son 14. Con 14 concejales creo que se podrían hacer muchas más cosas y agilizar más las cosas en Medina, si todos trabajáramos y trabajáramos bien. Y eso resulta muy cómodo al Partido Popular porque tiene siempre 2 apoyos. Si uno le falla, siempre tiene el otro. Está claro. No tiene que enfrentarse a Medina primero como la legislatura pasada, que tenían más roces o que tenían más equilibrio de poder y además más enfrentamiento, porque era el único del que dependían. Entonces eso resulta cómodo. Pero creo que hay 3 puntos a destacar en general, sin llegar a cosas concretas. Uno sería la falta de transparencia, que insisto, no solo se refiere a que nosotros pidamos información y no nos llegue. Yo hace semana y pico, 2 semanas que estoy esperando una información, pero es que hay cosas que llevo meses esperando y que he pedido varias veces y que no ha llegado. Sino también a los ciudadanos y ciudadanas de Medina del Campo. Y siempre pongo el mismo ejemplo para que lo vean. Que entren en la página del ayuntamiento, que tiene una página de transparencia, porque es obligatorio por ley tenerla, y en la que si entras en las retribuciones de los concejales, están actualizadas a marzo de 2020. Si no lo están ahora, esta mañana lo estaban. Y dudo que se haya hecho. Nosotros lo hemos pedido por activa y por pasiva en comisiones, en plenos, por registro, directamente, de todas las formas posibles, y eso sigue. Empezó la pandemia y se acabó de actualizar lo de los sueldos. Y tenemos que tener en cuenta que eso es el dinero que los medinenses pagan a los concejales de Medina, con lo cual tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero y en qué reciben. Los contratos menores, pues en vez de cada 3 meses, como deberían estar publicados, aparecen en la página de contratación del Estado igual un año después. Entonces, todas esas cosas son importantes y no aparecen. Ese es uno de los puntos. Otro sería la falta de gestión. Me explico. Se hacen muchas cosas, pero muchas veces se hacen a golpe de necesidad. Ocurre esto y arreglamos este parche, pero no arreglamos el problema completo, no lo enfrentamos completamente. O lo privatizamos, como hemos hecho con la gestión de la piscina de Barrientos, cosa que no está nada contenta la gente porque ahora cierran antes que la otra, y la gente que va a la piscina de Barrientos a las 9:30 se tiene que ir a su casa en vez de disfrutar de un espacio de jardines y tal, donde se está estupendamente. La feria renacentista, y en un futuro, si el estudio que hacen sobre ello les parece rentable, la gestión del cementerio. Y yo digo siempre lo mismo y lo voy a poner con la cifra que pongo siempre, 1.000 euros. Si tenemos 1.000 euros para gastar en flores y en el señor que cuida el cementerio, ese dinero se gasta en el sueldo del señor que cuida el cementerio y en las flores. Si contratamos una empresa para que lo haga, aparte de que veremos a ver cómo gestiona esa empresa y cómo lo hace, que esa es otra, parte de ese dinero va para beneficios de la empresa. 100, 200, 300, 500 euros. Con lo cual, para el sueldo del trabajador y para las flores ya no son 1.000 euros, es menos. ¿Cómo va a ser mejor la gestión? Vamos, me parece cuestión de números, aquí no hay trampa. Y por último, curiosamente, esta legislatura, yo lo que he visto muchísimo ha sido ataques al Gobierno de la Nación, por parte sobre todo del Partido Popular, que ha traído varias mociones, hoy incluso trae una, atacando al Gobierno de la Nación, haciendo campaña para que el señor Feijóo sea presidente del Gobierno. Cuando muchas de las cosas que ha dicho David, el pleno empleo, la mejora en las condiciones de vida de muchas personas en Medina del Campo y tal, tiene mucho que ver con las mejoras que se han ocurrido a nivel nacional, no solo en Medina del Campo. Entonces, creo que
La democracia es otra cosa y lo que deberíamos hacer en Medina es otra. Entonces, yo creo que esos son los 3 puntos que más llaman la atención. Luego ya podemos hablar detalladamente con precisión de algunas cosas o matizando algunas cosas, pero creo que esos son los 3 puntos fundamentales de estos 2 años. Gracias, María Jesús. Me voy con Luis Carlos Salcedo. Imagino que va a querer contestar, pero sí que por retomar un poco el hilo conductor de la conversación, ese primer balance también por parte del Partido Popular. Bien, bueno, como bien decía la moderadora, hoy no te voy a llamar Olga, hoy te voy a llamar por tu nombre, ¿Cómo Paula. lo vas a llamar? Olga, en el anterior debate me equivoqué en un momento dado y la llamé Olga, no sé muy bien por qué. Bueno, decía y nos cedía la palabra, en este caso a David, diciendo difícil de condensar en unos minutos, 2 años. Pues sí, pues han sido 2 años muy intensos, 2 años que yo creo que también lo ha descrito bastante bien David, en el que se ha recogido el fruto de mucho trabajo anteriormente porque las administraciones tienen los ritmos que tienen. Y en esto sí que quiero retrotraerme a cuando la calle Logroño. Yo recuerdo perfectamente cuando dotamos de crédito, cuando pusimos el dinero encima de la mesa para el arreglo de la calle Logroño, 380.000 euros, hasta que iniciamos las obras de la calle Logroño, pues tardaron mucho tiempo. Yo creo recordar que 8 o 9 meses. Es más, a mí la gente por la calle me paraba y me decía, oye, nos estáis engañando, es que no vais a hacer la calle Logroño. Digo, que sí, hombre, que ya está el dinero, que está en mesa de contratación, que lo vamos a hacer. Lo que pasa es que los tiempos son los que son. Quizá éramos novatos gobernando y ahora somos más cautelosos y anunciamos las cosas con menos ímpetu y con menos ilusión, no con menos ilusión, perdón, con menos ímpetu, porque sabemos que va a llegar, porque lo más importante para poderse comprar un coche cada uno en su casa es tener el dinero. Y el dinero lo vamos teniendo. ¿Para qué? Por poner un ejemplo que se me ocurre ahora. Asfaltado el polígono industrial del SEPE. El Plan General de Ordenación Urbana, que es un reto, un reto porque una de las grandes dificultades que tiene Medina del Campo es precisamente aquel Plan General de Ordenación Urbana redactado en el 2008. En el 2008 ya ha llovido. Vamos a intentar adaptarnos para facilitar la vida tanto de los ciudadanos como de las empresas, como de los emprendedores, etcétera, etcétera, para que no tengan tantas trabas urbanísticas, que lo dice nuestra propia norma. Por eso vamos a trabajar en ello, siendo algo políticamente valiente, porque reformar el Plan General de Ordenación Urbana requiere mucho tiempo, requiere mucha paciencia y a veces no es sencillo. En cuanto a qué hemos hecho, Plan de sostenibilidad turística, con la subida al castillo, con bastante pasta, ya está en contratación, en breve haremos esa mesa de contratación. El entoldado de la Plaza Mayor, que tampoco quiero adelantar mucho porque es algo que se ha aprobado en patrimonio, en la Comisión de Patrimonio Regional hace unos días, gracias a las buenas explicaciones de nuestros técnicos y del propio concejal de urbanismo. Ya se darán cumplida y se informará a todos los ciudadanos, aunque ya también se ha adelantado a los miembros de la oposición un poco la idea de lo que se pretende hacer. Ese bus que una las estaciones de AVE con la estación tradicional, por decirlo de alguna manera, haciendo alguna parada en algún sitio significativo de Medina del Campo. Medio ambiente, el Pinar que creo que lo ha dicho David, el Pinar de la Mota y las Salinas, que ya está adjudicado. Además, Plan territorial de fomento. Yo siempre he dicho, y aunque suene muy grandilocuente, es que lo creo de corazón, que es el gran reto de Medina del Campo, o el gran proyecto de Medina del Campo para los próximos 15-20 años, que es dotar de suelo industrial para que las grandes empresas, que lo ha dicho muy bien David, puedan instalarse en Medina del Campo, en una situación geográfica envidiable. ¿Qué sucedía? Que no teníamos suelo industrial. Con la EDAR, con una posible, se está barajando EDARI, con una ETAP, que dote de esas infraestructuras que necesitan las empresas para poderse instalar en Medina del Campo. Y luego mi lista de la compra, permíteme, Chus, el Parque del Chopal, Santa María de los Huertos, 27 viviendas, jóvenes la Plaza del Pilar, que ya han iniciado las obras, el museo. Hemos puesto en valor el museo, que no es que no lo estuviera, pero el Museo de las Ferias. Hemos adquirido el Palacio del Almirante, que nos encontramos hoy aquí. Poco a poco, sí que voy a adelantar, poco a poco iremos adecuando ese Palacio del Almirante para la ampliación de ese museo. En la subvención que hemos obtenido para el museo, que va de más de 220.000 euros, 183.000 euros de la Junta de Castilla y León, 55.000 euros por parte del Ayuntamiento de Medina del Campo. El tercer plan de asfaltado, podría leer
todas las calles que se han hecho en esta última, que son 13, bueno, respaldo de Lope de Vega, calle Angustias, avenida Quinto Centenario, calle Azogue, que era histórica para poderla arreglar, Álvaro de Lugo, Santo Tomás, bueno, no voy a leer una por una. La piscina, con una inversión de más de 2 millones de euros, algo que era necesario, una infraestructura que da un servicio no solamente al campo, sino también a la comarca. Y luego, esto ya respuesta a Chus en cuanto a los 14 votos que tenemos en el Pleno. Bueno, yo entiendo que un gobierno con sus errores, que seguro que cometemos todos, cuando estamos en el gobierno, algún error cometemos, siempre se da más estabilidad pudiendo sacar los proyectos adelante. Si hablábamos antes de la lentitud de las instituciones y de las administraciones públicas, fíjese si encima tenemos paralización en el Pleno para poder aprobar los asuntos. En este caso, en un esfuerzo de generosidad por parte de todos. Incluso me atrevería a decir en muchas ocasiones de la propia oposición. Tenemos ese voto favorable para sacar los asuntos importantes adelante en el Pleno. ¿Qué sucede? Que muchas veces cuando no se debate un asunto importante en el Pleno, parece que no sucede. En el Pleno de hoy llevamos bastantes asuntos importantes que no se van a debatir y son muy importantes, como la ayuda a domicilio. O sea, fíjate, y ya para acabar, transparencia. Si bien es cierto lo que ha dicho Chus, que no ha mentido en ningún momento, cosa que se deberían aplicar otros en la oposición, fuera del chascarrillo, es verdad que la falta de personal o la acumulación de trabajo en el departamento, en este caso de informática, a veces cosas tan mínimas como poner lo que ganamos los concejales o incluso los contratos menores, no se hacen. Es verdad, es cierto. Pero bueno, yo entiendo que eso ni mejora ni empeora la vida de los ciudadanos, se va a hacer. No obstante, el RON lo dice muy claro, lo que gana cada concejal, en este caso, también podemos acudir al RON. Pero es cierto que se va a hacer y que es cierto que no está hecho. Una puntualización. Sí, la mayoría de la gente no sabe ni lo que es el RON, como para que busquen los sueldos de los tienes toda la razón. Y por una cosa última, que es que como lo tenía rápidamente, Luis Carlos. Mociones con el Gobierno de la Nación. Hombre, claro, el Partido Popular tiene que presentar mociones al Gobierno de la Nación porque a la Junta la podemos instar directamente y nosotros gobernando no nos vamos a instar a nosotros mismos, lógicamente. Las mociones políticas que podemos llevar al Pleno son pues casi todas en su mayoría de ámbito nacional. Me voy con David Alonso. Sí que es cierto que por supuesto se pueden ir contestando mutuamente, pero también poner un poco en valor las áreas donde consideran que debería haber algún tipo de refuerzo o quizá en estos 2 últimos años se ha hecho de manera excepcional y hay que también destacar, David. Bueno, yo creo que precisamente, por ejemplo, en estos presupuestos se hace de manera excepcional una grandísima inversión en deportes. Es algo necesario. Las instalaciones municipales deportivas llevaban mucho tiempo deficitarias y se va a hacer una grandísima inversión. Hubo un tiempo en que se hacían obras sin cabeza. Había que hacer la obra, quedaba muy bonita la obra, era necesaria la obra, pero por ahorrar costes se han hecho cosas pues que no es de manera de cajón de pino. Por ejemplo, el tejado de las pistas de tenis cubiertas, pues si pones chapa, esto es Castilla, eso es una nevera. Ahí no hay quien juega al tenis y condensa. Más bien un horno. Sí, pero en invierno ya te digo yo que no hay quien juegue allí. El frontón, pues pasa exactamente lo mismo. Cuando se hizo el campo de patinaje con esas subidas, que es chapa al sol. La chapa al sol dilata y contrae, eso lo sabe todo el mundo, pues acarrean problemas. ¿Qué se ha decidido este año? Hacer una grandísima inversión, no solamente la piscina cubierta, que hubo un periodo de tiempo muy grande donde no se hizo nada de mantenimiento y por eso las correas estaban oxidadas, porque al haber cloro, el cloro corrompe todo lo que sea, no se pintaron, no se cubrieron, no se adecentaron y aquello fue cayendo en el olvido. Cuando llegó Jorge Barragán, que era concejal de deportes, se subieron, yo he ido con Jorge a ver las correas y aquello estaba podrido que se podía caer en cualquier momento. Pero es porque antes no ha habido un mantenimiento, que también estaba el Partido Socialista, quiero decir, que había otro concejal de deportes que le gustaban mucho las fotos, pero no le gustaba hacer el mantenimiento e inaugurar cosas, pero si no haces mantenimiento, pues tienes un problema. Y yo creo que una de las cosas que nos va a caracterizar los últimos 4 años pasados, más estos 2 que llevamos ya, es que hace falta mucho mantenimiento. Pero es que por más que metemos dinero, no mantenemos. Pero es que no mantenemos por, uno,
Tenemos demasiados edificios municipales, que si fuera por mí, los habría regalado al mejor inversor. Al mejor inversor, así lo digo. O sea, a mí me pregunta, ¿qué haces con el Olimpia? Si alguien trae un proyecto para el Olimpia, se lo regalo, se lo pongo con un lazo. Esa es la opinión de Medina Primero, además. No tenemos, el ayuntamiento puede tener millones de ideas. Nos gustaría hacer, si no lo podemos hacer en el Centro Cultural Integrado, ese centro de ocio para jóvenes. Sí. Nos hace falta un centro de ocio para jóvenes, que no se tengan que ir a Valladolid, que esté además, que sirva para algo, que no sea solamente para pasar el rato. Muchísimas cosas de esas. Podría ser la Olimpia, pero si llego a Luis Carlos y le digo, Luis Carlos, por favor, 3 millones de euros, en vez de arreglar todas las calles que tenemos baches, aunque hacemos planes de asfaltado, siguen saliendo baches. Y me va a decir, o baches o centro para jóvenes. Y ahí llegan las peleas, porque nosotros estamos dentro del grupo de gobierno, somos 14 para votar algunas cosas, pero también discutimos. Ya lo viste el otro día en un pleno, en una comisión, claro. Cuando yo no he votado pues por eso están más cómodos ahora con dos grupos que le apoyan. Bueno, si no es uno está es más otro. cómodo porque Vox es más cómodo. Pues eso. Vox solamente se atreve a votar contra el Partido Popular en la Junta de Castilla y León, cuando ha votado el otro día con Podemos, ayer mismo ha votado con Podemos una ley. ¿Qué te he dicho? 37 años sacando todas las leyes adelante, y llega Vox y vota con Podemos y con IGEA en contra del Partido Popular. Bueno, pues cosas que suceden, que ahora mismo no están sucediendo. Pero, de hecho, nosotros el pacto le tenemos con Partido Popular, no lo tenemos con Vox. Nos llevamos bien, somos cordiales y estamos en el mismo equipo de gobierno. Yo creo que todos los 21 nos llevamos bien. La idea es que estamos haciendo y planteando un futuro, y se están poniendo muchas semillas. Unas van a germinar antes, otras después. Por ejemplo, dentro de todas las propuestas que estaba diciendo Luis Carlos del plan de fomento, yo creo, por ejemplo, que se nos va a pasar por alto el estudio que me parece un pepinazo, si conseguimos hacerlo, del Servicio de Urbanismo de Borja, es traer el agua del Duero. Es que traer el agua del Duero, señores, significa que cualquier empresa agroalimentaria que se instale en ese polígono, con el corredor agroalimentario, tendrá ese agua. Claro. Porque no podemos tirar solamente de la Daja. Tendríamos dos recursos acuíferos muy importantes al servicio de las empresas. Eso es un pepinazo. ¿Lo vamos a ver? Pues es que desde que se apruebe hasta que se construya, hasta que está gobernando quien esté gobernando a lo mejor dentro de 3 años. Entonces, todas esas cosas son piedras que nosotros estamos poniendo para el crecimiento de Medina a largo plazo. Entiendo que cuando alguien decidió que allí estuviera el polígono, sí. De hecho, yo nunca había apostado porque estuviera ahí el polígono, sino que existían otros lugares. Sí. Y mira, ahora resulta pues que nos va cuadrando las cosas. A lo mejor pensaron más de lo que nosotros pensábamos. Vamos a poner piedras, más que piedras, vamos a poner semillas que vean la luz. Yo cada vez que pongo un árbol ya sé que el árbol ese ya lo disfrutará quien sea. Tardan 20 años en crecer, bueno, pues ahí estarán. Alguien los disfrutará. Son semillas que estamos poniendo. Y una cosa muy importante que yo encuentro dificultad. Todos los proyectos europeos vienen con una cofinanciación de los ayuntamientos. Entonces, podríamos optar a millones de subvenciones. A millones. ¿Cuál es el problema? Que llego a Luis Carlos y le digo, Luis Carlos, ha salido una subvención. Y me dice, ¿cuánto es la financiación nuestra? Porque te viene con un mínimo que tienes que pedir y te dicen, mínimo 500.000 euros. Entonces ya de principio tengo que... vale 500.000, te dicen. Para Castilla y León solamente el 60. Nosotros tenemos que poner el 40. En todo. Para Cataluña, si fuéramos catalanes, el 80. No financiaban. Nosotros solamente tendríamos que poner el 20. Y vienen así en todos los del Pacto Verde. Yo hablo de las que sigo más a fondo, ¿vale? Todas las del Pacto Verde, a nosotros solamente nos subvencionan el 60%. El 40% lo tiene que soltar el Ayuntamiento de Medina del Campo, buscando convenios con diputaciones, con Junta, con Universidad de Salamanca, por ejemplo, con el plan de... Si nos dan, que veremos otra semillita que está ahí puesta, el tema del Zapardiel. Pero claro, cuando yo he hablado con Luis Carlos para pedir lo del Zapardiel, él tiene que tener en mente que si nos lo dan, el 40% de esos 2 millones o de lo que sea, lo tiene que tener por ahí. O pedimos un crédito, o de dónde sale. O nos toca renunciar a ello. Porque eso sí que sería buena, que nos den una subvención del Ministerio y tengamos que renunciar, porque nosotros no tenemos ese 40% para poner. Y yo lo que me quedo es con eso, que me gustaría que el Gobierno de España, yo sé que todo el mundo se quiere hacer la foto,
tenemos el tema de la vivienda. ¿Quién lo paga? ¿Lo paga la Junta? ¿Lo paga el Ministerio? No, lo pagamos los ciudadanos. Y viene gracias a que pues mira, por ejemplo, los planes europeos no habrían venido a España si Vox no se abstiene en el Congreso de los Diputados. O sea, que gracias a ellos también han venido. Fíjate, quiero decir que aquí hay mucha gente que dice no, luego es que sí, es como lo de la Agenda 2030, no, pero luego es que sí. Y van cambiando las cosas, y yo entiendo que en los plenos sea normal, porque el Gobierno de España, vosotros la Junta de Castilla y León, nosotros digamos, pues en ese tema vamos. María Jesús. A ver, yo creo que hay que pedir a todas las administraciones, porque todas las administraciones se financian con el dinero de los ciudadanos, que no se nos olvide. Todo sale de nuestros impuestos, del que pagamos con esta botella de agua y de los que pagamos del trabajo y de todos los impuestos. Y ahora ya sabemos que no todo va para sanidad y educación. Hombre, claro, también pues para llevamos últimamente una... Que ya sabemos está clarísimo. Que va para más cosas. Hombre, entre otras cosas, para los policías que nos protegen, para las carreteras, para comprar, para reciclar esto, para muchísimas cosas. Creo que David no se refería precisamente a esas cosas. No sé, pero bueno, a ver, no lo sé, creo. Tú eres más inocente y... Yo suelo pensar bien de todo el mundo, hasta que me demuestran lo contrario. Porque si no, veían muy serios. No, yo de seria nada, estamos prevacaciones. Es verdad. Bueno, algunas ya no tenemos ni vacaciones, pero bueno. No, pero no pasa nada. Pero quiero decir que me has cortado y ya me has perdido. Que los impuestos todo se paga con impuestos, eso está claro, lo de todas las administraciones. Esto a mí me da igual que venga de la Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento, de la Nación o tal. Lo que he dicho muchas veces, y no quería entrar yo en esto de la Junta y demás, pero por aclarar, yo siempre he dicho, lo decía ya hace muchos años, cuando Jordi Pujol gobernaba en Cataluña, luego descubrimos todas esas cosas del 3% y los chanchullos familiares y demás, que eso, por supuesto, nunca, jamás de los jamases para nadie, pero sí esa exigencia y esa forma de gobernar y esa forma de exigir que tienen los catalanes o los vascos, o en este caso el alcalde de Vigo, al gobierno de la nación para salirse con la suya. Algo que en 40 años en nuestra Castilla y León, por desgracia, yo no he visto nunca. Nunca. Si lo hubiéramos tenido, a lo mejor en vez del 40% también era el 20%. Y lo que está claro, que una cuestión de gestión importante es gestionar esas cosas, gestionar esos presupuestos más importantes de la historia que tenemos ahora. Porque hemos salido de un periodo de crisis terrible, horrible, en el que no había presupuestos, no podíamos gastar el dinero en lo que quisiéramos, que eso también era importante, y la gente no estaba como para hacer estipendios y los ayuntamientos tampoco, a tener un periodo de bonanza en el que nuestro ayuntamiento tiene los presupuestos más grandes de la historia y está poniendo semillitas y recuperando semillitas anteriores. El plan de fomento fue una propuesta y lo he dicho muchas veces, yo no estaba, de Gana Medina, a la que se unió sin problema todo el mundo, y todos juntitos fueron al resto de administraciones a pedir apoyo, que creo que es lo que hay que hacer en la administración. O sea, la oposición no está solo para llevar la contraria, está también para apoyar cuando las cosas se hacen bien y para decir lo que se hace mal, para corregirlo, no para atacar. Y yo de lo que me quejaba de las mociones del PP en Medina no es de que reclamen al Gobierno de la Nación, a mí me parece estupendo, al de la Junta, a la de la Nación, al europeo y a quien les dé la gana, sino que se ataca. Y eso no me parece que es lo que tenga que hacer el Ayuntamiento de Medina del Campo. Creo que tenemos que plantearnos que la lista de la compra está bien, porque solo faltaba que no hiciéramos obras, con lo fácil que es. A ver, entiéndase, que la administración y la burocracia es complicada, lo sabemos todos. Y hacer una obra, porque al final es contratar una empresa, que curiosamente casi siempre es la misma, por los motivos que sean, no vamos a entrar aquí en ello, y se hace la obra. Eso no es complicado, lo complicado es gestionar cómo repartes el dinero para beneficiar a la mayoría de la gente o para gestionar para que el Chopal, que por fin tiene una apariencia interesante, la tenga, y que lleguen subvenciones, y que el cementerio esté limpio, y que las calles estén limpias, y exigir a la empresa de limpieza de este ayuntamiento que cumpla con sus obligaciones, no solo la de mantener limpio el pueblo, que no lo cumple, sino la de las 2 campañas que tiene que hacer anualmente de información de cómo se gestionan las basuras, que las haga, que no las ha hecho nunca. Y ya llevamos 7 años, creo, de contrato. Y no lo ha hecho nunca, y no se les ha exigido. Y eso es algo que tendría que hacer el ayuntamiento, porque es el contratante, y tiene que exigirlo. Que las basuras se reciclaran bien,
que ahora vamos a pagar en basuras, ni te cuento. Pero bueno, todas esas cosas. Creo que nos falta originalidad, que nos falta ambición. El plan de vivienda, creo que lo de las viviendas para que venga la gente con una cierta temporalidad y lo encuentre está bien, pero el problema es que no van a encontrar después. Después no van a encontrar una vivienda que alquilar. Y en Medina hay viviendas. Hay viviendas cerradas y desocupadas. Y si tú pones una vivienda en alquiler, a los 10 minutos tienes a 40 personas pidiendo información. Así de claro. El problema es que la gente no se atreve a alquilar ni en un caso ni en el otro. O sea, necesitan garantías desde los dos lados. Nosotros hemos propuesto varias veces que desde el ayuntamiento se haga como se hace en otros sitios, incluido Valladolid. Que sea una especie de garante de esos alquileres. Y no se ha querido hacer. No hay un plan de conciliación familiar en Medina. No existe un plan de conciliación familiar, que también sería importante para atraer a la gente. Nosotros hemos propuesto desde el primer día que se fomentara, que se publicitara Medina en Madrid, precisamente porque era el lugar cercano. Madrid, la gente se está yendo de la capital, aunque sigan trabajando allí, porque es donde, por desgracia, tenemos casi todos los trabajos. Hay mucho teletrabajo y de trabajos de calidad, de personas con unas altas cualificaciones y con unas altas rentas, que podría ir y venir a trabajar a Madrid y vivir en Medina del Campo, como ahora lo está haciendo algunas personas. Y podríamos atraer a gente de Madrid, en vez de que se vayan a Segovia, donde también se está volviendo claro, o a Valladolid, que vinieran a Medina. Se está empezando a hacer, pero nos costó que se entendiera. Y nos decían que era imposible, que era inviable y de todo, como otras muchas cosas. Y luego sí que se ha hecho. Y creo que hay que hacerlo de forma más ambiciosa. Tenemos ahora el problema con el AVE, de los usuarios del AVE, que es un problema que no solo afecta a los usuarios del AVE, afecta a toda Medina, porque si esa gente se va, es gente que perdemos de población, pero es que gente que perdemos de población de calidad, pero tampoco podemos atraer a esa gente de la que hablamos desde Madrid, que también es un problema. Y yo no veo que el Ayuntamiento de Medina del Campo esté haciendo grandes cosas. Está apoyando, desde luego estamos apoyando todos los grupos, pero por ejemplo en Zamora se están haciendo un montón de actividades. Se han sacado desde pegatinas de Viriato con no sé qué historia para el AVE, hasta paradas de productividad en la ciudad, hasta manifestaciones, hasta una PNL en el Gobierno de la Nación. O sea, vamos, en el Congreso se están haciendo muchas cosas y aquí no veo que las hagamos y que seamos imaginativos. Vivimos, por desgracia, en la España vaciada y envejecida, por desgracia. Yo tengo 2 hijos y ninguno está aquí, porque no pueden, por cuestiones, porque no hay trabajos para... Los trabajos cualificados de ciertos tipos no hay en Medina. Bueno, pues es una situación. Pero es que hay gente que sí que quiere seguir viviendo en Medina, quiere seguir trabajando en Medina y no puede, porque tiene problemas de comunicación, por lo que sea, y se está envejeciendo. Somos parte de esa España vaciada. Incluso Valladolid se está convirtiendo en parte de esa España vaciada. Los pueblos que están consiguiendo, los municipios que están consiguiendo salir de esa situación y aumentando población y mejorando sus condiciones, son pueblos y municipios que tienen ideas propias, que son originales, que plantean cosas sin miedo. A nosotros nos falta ese empuje, yo creo, y deberíamos tenerlo. Luis Carlos Salcedo, ya por concluir con este punto, porque teníamos 2 previstos para debatir en el día de hoy, pero sí que es cierto que se nos está acabando el tiempo. Luis Carlos. Yo no voy a contestar a Chus, pero sí que voy a decir una cosa sobre la limpieza, con todo que es mejorable, faltaría más. El otro día me mandan una foto al WhatsApp. A mí me gusta que me manden las fotos para podérselo mandar a la coordinación de servicios y coordinación de servicios ponga remedio a aquella cuestión que el ciudadano lo ve porque es más normal. Os pasará a vosotros igual, sí, del mismo modo. Yo lo hacía antes con David y ahora lo hago con Borja y con coordinación de servicio. El otro día me mandan una foto en la que ciertamente estaba sucio. Estaba sucio, lleno de papeles, de bolsas de tal. Es decir, estaba sucio con una papelera al lado. Es que es muy graciosa la foto, ¿eh? La papelera al lado. La papelera vacía y todo el suelo sucio. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien es cierto que hay cosas que mejorar, yo posiblemente no hubiera hecho este pliego. Posiblemente, ¿eh? Yo no hubiera salido nunca a la mancomunidad, yo no hubiera hecho este pliego, pero es el pliego que nos encontramos. Y esa es la realidad, y no voy aquí, y esto no es una cuestión de ir tú más, pero es la realidad con la que nos encontramos cuando entramos en el 2019, y no hay otra. Con el tema de las papeleras, que nos está dando unos problemas brutales a niveles jurídicos, bueno, pues la realidad es la que nos encontramos, pero también la realidad es que tenemos que tener más civismo, todos.
y cada uno de nosotros, porque de verdad que es que esa foto, que luego la busco, porque no la he encontrado, según estábamos hablando, es que es muy gracioso. Es verdad que está sucio, pero es verdad que está la papelera al lado, la papelera vacía y todo lleno de... Perdona, te voy a interrumpir porque quiero decir una cosa sobre este tema. A mí me llamaba mucha atención cuando los kioscos estaban abiertos, todos tenían papelera. Alrededor de los kioscos y alrededor de la papelera, el suelo estaba lleno de chicles pegados. Sí. Quiero decir que el problema no es la gente, sí es la gente. Deberíamos ser más limpios. Pero es que esas campañas de educación deberíamos hacerlas del ayuntamiento, pero deberíamos exigir que las hiciera la empresa, que es a lo que yo me refiero. En la salida de Mancomunidad y demás es otra historia que hay argumentos para los dos puntos de vista. Tienen su explicación. Pero bueno, creo que eso es importante. Yo quería poner el foco en eso y además hacer un llamamiento y aprovechar para utilizar las papeleras. Que es la casa de todos, que es que el problema es que se nos olvida que Medina es la casa de todos. Y eso no quiere decir que habrá alguna cuestión que mejorar. Pues posiblemente, que no todo se hace al 100% bien, pero que de verdad yo quería aprovechar eso. Ahora bien, ocupándonos de lo que estábamos hablando en el debate, bueno, yo creo que estamos viviendo un momento dulce sobre todo en cuanto a inversión, dulce en cuanto a que somos el foco de otras administraciones que nos están bien. Tenemos el presupuesto más alto de la historia con más de 22.300.000 euros de presupuesto. Esto no es una casualidad, esto es fruto de mucho trabajo, de muchas cuestiones y de muchas gestiones. Pero insisto, no es fruto de la casualidad. ¿Va a ser siempre así? Pues no lo sé. Lo que sí que sé es que año a año vamos manteniendo esos 21 millones de euros, que para mí es un orgullo como concejal de Hacienda, pero también como medinense. Luego tenemos los 28 millones del Plan Territorial de Fomento, los 3,2 millones del Plan de Sostenibilidad Turístico, los más de 5,8 millones de euros del propio ayuntamiento entre remanentes e inversión del que no voy a desglosar porque si no estaríamos aquí eternamente, del presupuesto, del hospital, la recuperación del hospital, y esto también es un ejercicio de todos los grupos políticos que hemos apostado por la recuperación del Hospital Simón Ruiz. Junta de Castilla y León, 2.400.000 euros. El 1,5% cultural, si no recuerdo mal, 1.800.000 euros, llegando en estas tres fases a casi 6 millones de euros. Es decir, piscina, 2 millones de euros. Es decir, estamos en un momento dulce en cuanto a inversiones. Pero hay una cuestión que apuntaba David. Y una cuestión que tiene que ser también motivo de orgullo, porque tenemos que mirar las cosas en positivo también. Nosotros, a ser una ciudad, un pueblo o una villa con tanta historia, pues tenemos una ciudad vieja, permítanme la expresión. Al tener una ciudad vieja, el mantenimiento de la misma es muy costosa. Podríamos invertir, fíjese todo lo que hemos invertido, planes de asfaltado, calles nuevas, etcétera, etcétera, y aún así todavía hay calles que tienen baches y que afrontaremos en próximos planes de asfaltado, etcétera, etcétera. Pero es que todo cuesta mucho dinero y mucha gestión y porque lo fácil es tener Arroyo de la Encomienda bien, pues es una ciudad nueva. Sí. Lo difícil es mantener una ciudad como la nuestra, histórica de siglos y siglos y siglos, en perfecto estado, porque es complicado. Es como cuando te compras una casa vieja, o la tiras entera y la haces nueva, o siempre te van a surgir problemas. Pues eso pasa con nuestra ciudad. Poco a poco creo que lo estamos consiguiendo, o estamos avanzando en demandas históricas que hemos podido afrontar, que hemos tenido un momento dulce, como decía yo, en cuanto a la economía, que no es fruto de la casualidad tampoco. Si es verdad que se ha dado, pues se suspendió la regla de gasto, que nos vino bien, etcétera, etcétera, pero tampoco es fruto de la casualidad, es fruto también del esfuerzo, del empeño y de llamar a las puertas por parte, en este caso, porque es su trabajo, del alcalde, pero por parte de todo el equipo de gobierno, que, oye, por favor, necesito dinero. ¿Dinero para qué? Para la campana, 97.000 euros por parte de la Junta, por poner un ejemplo, que no quería centrarme en una cuestión. Todo eso es a base y el fruto de mucho trabajo, de muchas noches sin dormir, etcétera, etcétera. En cuanto a las subvenciones, que ha apuntado una cosa muy buena David. Las penas que habla antes que yo, porque prácticamente lo opino muy parecido a él.
Además de la financiación propia que nos toca poner, que a veces no podemos porque ya vamos muy justos para cumplir la estabilidad presupuestaria, que la cumplimos, que cumplimos la regla de gasto, que cumplimos todo, pero tenemos que tener mucho cuidado con esas cuestiones. También hay un factor que es el capital humano. Es decir, nosotros como administración mediana, porque las pequeñas y las grandes no tienen el mismo problema que tienen las medianas, como es Medina del Campo, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, etcétera, etcétera. Que no somos, por decirlo de alguna manera, ni corte ni cortijo. Es decir, nuestro capital humano, es decir, nuestros funcionarios, en el servicio de contratación tenemos ahora mismo 3 personas. Pero es que en el servicio de contratación de Valladolid tienen 25. Entonces es mucho más sencillo poder masticar todo eso. El servicio de urbanismo tiene ahora mismo 5. Es que el servicio de urbanismo de Valladolid tiene 35. ¿Qué quiero decir con el servicio de intervención? Ahora mismo estamos bastante bien en el servicio de intervención, aunque nos falta todavía un puesto. Tiene 5 puestos, pero es que el de Valladolid tiene 35. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces hay subvenciones a las que nosotros a nivel humano y a nivel económico no podemos acceder porque no podemos masticar más. Esa es la realidad, la cruda realidad que nos encontramos. ¿Podíamos conseguir más fondos? Pues a lo mejor sí, pero la realidad es que si intentamos conseguir esos fondos, la posterior gestión va a ser verdaderamente dificultosa. Con lo cual, la oposición, con razón, va a decir: oiga, usted, es que no ha gestionado el dinero que tenía usted que gestionar. Y ese es el motivo, y esa es la realidad. Nos quedamos sin tiempo, pero sí que me gustaría ya por concluir, aunque les voy a pedir brevedad porque tienen que llegar los servicios informativos justo ahora. Sí, en la medida del tiempo que ha transcurrido, ¿en qué medida, valga la redundancia, están satisfechos con el programa electoral que plantearon en un principio? Si se han cumplido al menos algunos objetivos que consideraban claves en el programa que llevaban hace 2 años. Y también cómo encaran estos 2 próximos y con qué sabor de boca esperan finalizar. Me voy con David Alonso, lo dicho, les pido por favor brevedad por ese servicio informativo que viene a continuación. Bueno, nosotros desde Medina Primero tenemos muy claro cuál es el programa con el que nos hemos presentado. Éramos, o es, un programa vivo, pero además es un programa muy de pie de calle. Quiero decir, no nos hemos puesto a decir que vamos a cubrir la Plaza de Toros y a decir determinadas cosas que dices es imposible económicamente, no porque no se pueda poner y taparlo, pues por querer, pues todo queda muy bonito en un papel y el papel sostiene muchas cosas que luego se las lleva el viento. Entonces nosotros somos muy de cosas tangibles, cosas que se puedan realizar. Nosotros llevábamos el tema de cubrir, por ejemplo, el parque de Santa María de los Huertos con aquella lona y aquella carpa que se hizo con aquel parque, el tema de los contenedores soterrados, como los hemos ido haciendo, cosas muy tangibles. Nosotros cuando entramos dentro del grupo de gobierno sabíamos qué concejalías queríamos, sabíamos dónde venía, por ejemplo, el dinero, sabíamos que venía a plan de sostenibilidad turística, pero que venían a medio ambiente. Nosotros queríamos medio ambiente, aparte de querer, por ejemplo, coordinación de servicios, que pues no fue así, pues ya está, no pasa nada. Pero nosotros sabíamos muy bien. Nos hubiera gustado seguir con el tema, por ejemplo, del concejal 24 horas. Nosotros creemos que hay que hacer una apuesta mucho más grande a lo largo de los próximos 2 años por coordinación de servicios, por reforzar. Ahora se va a reforzar con 6 peones y 3 oficiales ese servicio, pero hace falta mucha más, porque es lo que la gente ve. El tema de los jardines es lo que la gente ve, la pintura la gente ve, si falta un trozo de una tapia porque se ha caído, la gente lo ve, si falta una barandilla, la gente lo ve, y hay cosas que también hay que lucirse. No todo son obras nuevas, y eso es coordinación de servicios, y nosotros creemos que hay que hacer un fuerte impulso a esa concejalía en los próximos 2 años, aparte de seguir con todas las que hay. Falta personal. No es que nosotros queramos externalizar piscina o el resto de servicios, sino que a veces que nos vemos forzados a sacar fuera de contratación, porque el servicio de personal nos dice que no se puede contratar, salvo que sea de extrema necesidad en algo que no sea repetitivo. La piscina se repite todos los años. Entonces no se puede sacar si no se le va a nombrar personal funcionario. Y para sacar personal funcionario existe una ley que nos impide sacar todo el personal que nos hace falta. O eso es lo que nos ha dicho personal, y yo quiero fiarme de lo que me han dicho desde personal. Entonces, nos encontramos con numerosas trabas que no son propias del ayuntamiento, porque además, yo creo que es conocido de todos, sobra dinero. Sobra dinero en el capítulo de personal para contratar. Está el dinero, de hecho, lo que pasa es que no podemos.
Entonces no podemos, es que de querer a no poder. Me molesta mucho, Chus, el tema de decir que nosotros externalizamos porque se privatiza. Sí, me parece muy bien, pero en el momento que vosotros pudisteis recuperar y municipalizar la limpieza, se externalizó, se siguió externalizando. Ahí lo tiene Acciona, que no fuiste tú, pero se externalizó por parte de la gente que dice no lo podemos externalizar. Pues sí, lo externalizaste, porque a veces la gestión externa va mejor que la propia, porque no tienen 7 días de moscosos que tienen los funcionarios, 14 días de vacaciones a coger cuando te salga de las narices, un horario de 7 a 3 que no le puedes hacer por la mañana o por la tarde de fines de semana con horas extra de no sé qué. Existen determinadas cosas que parecen que no, pero luego eso ata, ¿vale? Otra cosa es que cuando salga el contrato, que se haga un buen contrato. En eso estoy de acuerdo, sí, que hay que dar muchas vueltas a todos los contratos. Me corto aquí, pero lo digo por el tema del horario de la piscina. Pues posiblemente nadie cayó que si la piscina cierra a las 9, a las 9:30 o a las 9 menos cuarto, como están sacando ahora mismo los usuarios de la piscina de Barrientos. Pues alguien no cayó en ello y ya está. Imagino que se anotará para tenerlo en cuenta también ese tipo de cosas. María Jesús, brevedad también. Lo intento. A ver, yo no tengo que defender un proyecto porque no estoy en el gobierno, decir que me parece preocupante que la culpa de las cosas sea de los trabajadores o de los derechos de los trabajadores. Eso de momento me parece fatal. Que no se pueda contratar, no vamos a entrar en este tema y alargarnos, pero esto ya se dijo en la legislatura pasada. El concejal de deportes dijo que no se podía contratar y que por eso había problemas en los campamentos de verano, y nosotros le demostramos que sí se podía y se pudo. Es más, dijo que había tenido una iluminación en forma de carta de Gana Medina y había podido hacerlo. O sea, que sí se puede, hay que trabajárselo y mirarlo. Esa es la primera. A ver, por decir, yo creo que se han hecho cosas que se tienen que hacer, que se han puesto bases y que se tienen. ¿Qué es lo que hay que hacer siempre en cuanto a lo del...? Yo no estoy de acuerdo con que se privatizar el servicio de limpieza. Se hizo con unos argumentos que habría que valorar y yo creo que es un tema complejo. Pero, es más, yo recuperaría todos los servicios que se externalizan, así de claro, desde el agua hasta el cementerio y todo lo que se nos ocurra. O sea, porque en Valladolid se ha demostrado que recuperar la gestión del agua ha sido rentable, muy, muy rentable, y funciona mucho mejor. Entonces, yo estoy de acuerdo con esas cosas. Pero, por ejemplo, con lo algo que ha dicho David antes y que me he quedado yo en el tintero, porque como son tantísimas cosas... El edificio del Olimpia. Tenemos un problema con muchos edificios. Yo lo dije cuando en el Pleno aprobamos la compra del Palacio del Almirante, que yo apoyaba porque, entre otras cosas, me parece fundamental, me parece que es un buen planteamiento para el que se va a utilizar y que además yo tengo una debilidad personal por el Museo de las Ferias, con lo cual, pues en fin, aunque solo fuera por eso, pero que estaba dándoles un voto de confianza enorme, porque ya hemos visto como por lo menos dos edificios que se compraron con intención de utilizarlos para lo que fuera, el Olimpia y el Palacio Quintanilla, que la idea era que ampliara ahí el museo, están de testeles. Estamos perdiendo dinero, o sea, son un lastre para el Ayuntamiento de Medina del Campo. Son un lastre. En cuanto a que las calles tienen baches, sí, pero que las nuevas se inunden cuando se inaugura, como Simón Ruiz, y que ahora se abran, pues hombre, vamos a hacerlo bien. O sea, no me vale. Hemos perdido el 2% cultural. Las subvenciones. Mira, porque no nos lo han dado, ¿eh? Bueno, no nos lo han dado. Pero hemos pues presentado el proyecto en tiempo y forma. Sí, pues eso, pero no nos lo han dado. No sé, algo habremos hecho mal, cuando nos lo han ido dando todos los años. Pero bueno, que son puntual, que no podemos tratar este tema todo seguido. A mí me sorprende muchísimo el que hablemos de mantenimiento. Hace falta mantenimiento en Medina. Yo creo que estoy de acuerdo con David en que necesitamos mucha más gente para mantenimiento y para cuidado. Y creo que se me olvida algo, pero como ya los Next Generation, eso es. Yo sabía que tenía algo del tema. Yo, que estoy en contra de las privatizaciones, que lo he dicho bien claro, creo que algo que sí que se podría haber externalizado, como se ha hecho en otros sitios, mejor dicho, externalizar no, pero sí contratar a una gestora, a una empresa especializada que hay en toda España y que lo han hecho otros ayuntamientos como el de Medina, precisamente para eso, para la gestión de las subvenciones. Y en Medina, en cambio, eso no se ha hecho. Sí, se ha hecho. Sí, pues no lo estoy viendo, no hemos... En el plan de sostenibilidad ya se acabó, pero se acabó. Y en otra... Pero se acabó, no tenemos más, no hemos buscado más. Sí. Entonces, quiero decir, algo que tendría que haber sido permanente, el aprovechar
que van a llegar tantos fondos, que han llegado tantos fondos a otras partes, que hubieran llegado también a Medina. Y por desgracia los hemos perdido. Luis Carlos Acedo, me voy con usted rápidamente también. Por empezar por lo último, sí se ha hecho con el plan de sostenibilidad turístico. Voy a ser muy breve. Y con la subvención pedida por parte del museo, que se ha hecho y se está gestionando a través de dos empresas. No voy a decir el nombre porque ellos no están metidos en la ruta de vino. Vale. Bueno, voy a intentar ser muy breve. Yo sí creo en el adelgazamiento de las administraciones públicas. En la crisis del 2008 se habló de muchas cuestiones y entre ellas se puso encima de la mesa desde la Unión Europea, que fíjese, si hay burocracia en Europa, fue el adelgazamiento de las administraciones públicas. Yo sí creo, de manera moderada. No soy un ultraliberal, pero sí soy un liberal. Soy un liberal humanista. Es decir, sí creo que ciertos servicios funcionan mejor, son más económicos externalizándolos y no municipalizándolos. Lo creo a pies juntillas. Y además creo que ese adelgazamiento de la administración pública, mire, en el mayor presupuesto de la historia de Medina del Campo, que es 22.309.000 no sé cuánto, 10,5 millones es del capítulo de personal. Esa es una de las razones por las que creo en el adelgazamiento de las administraciones públicas. En cuanto a qué tenemos por delante estos 2 años, bueno, continuar con esas campañas de comercio tradicional. Creo que no se nombra mucho, pero creo que todas esas campañas están fomentando nuestro comercio de proximidad, de tradicional, el que conocemos de siempre, frente a las nuevas formas de comercio como Amazon, etcétera, etcétera. Feria del Libro, que creo que ha sido un éxito y que va siendo un éxito, Feria del Vino, etcétera, etcétera. Yo estoy muy ilusionado con el tema de la Plaza Mayor y con el bus, con el plan de sostenibilidad turístico. Espero que esos proyectos calen como yo creo que tienen que calar. Y sí que tenemos un debe que, aunque estamos pidiendo ese plan de viabilidad, pero está resultando realmente dificultoso, no sé si la expresión es correcta, es la residencia. Nos está resultando muy difícil, no vemos empresas que estén interesadas, no veo... Pero seguimos trabajando desde Servicios Sociales con ello. Y ya para despedirme, sí hacer una mención especial, aunque no tiene nada que ver con el debate, a el director del Colegio CLEFEDE, que se despide. Creo que ha hecho una labor fabulosa. Se despide como director, lo cogerá otra persona. Vengo ahora mismo, por eso he llegado tarde, del Consejo Escolar de CLEFEDE. Y desde aquí lanzar un saludo y enhorabuena por todo el trabajo que ha hecho para Medina del Campo y para su colegio, que es CLEFEDE, que aunque sea su trabajo, desde luego que lo ha desempeñado muy bien, o al menos en mi parecer. Así que un saludo a Alberto Hernández. Pues enhorabuena. Nos quedamos con ese mensaje y como nos despedimos hasta dentro de unos meses, pues sí que me gustaría hacer el agradecimiento un poquito más largo porque, bueno, siempre lo digo, todos los portavoces siempre están invitados, pero yo entiendo también que muchas veces es complicado sacar esa hora que estamos aquí para poder conversar de todo tipo de temas. También entiendo que muchas veces es complicado ver, ¿no?, cómo las distintas personas que forman parte de esta mesa tienen distintas opiniones y a pesar de todo, o a mi parecer por lo menos, lo tengo que decir, siempre ha habido una gran cantidad de respeto entre todas las personas que os habéis sentado aquí. Así que a los 3 portavoces que hoy nos acompañan, un agradecimiento muy especial por acompañarnos hoy y por habernos acompañado a lo largo de esta temporada. Espero que todos tengan un feliz verano, que descansen en la medida de lo posible. Pues lo mismo para todos. Y muchas gracias por recibirnos en esta casa.